Gloria al Señor. Aleluya, que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche también. Estamos reunidos aquí para poder también escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a la palabra del Señor, mientras también van llegando nuestros hermanos poco a poco. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Gloria al Señor. Amén. Lucas, capítulo 8, versículo del 22 al 25. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver esta transmisión a través de las redes sociales. ¿Cuántos los saludan, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Así es, Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para empezar con el mensaje en esta noche. ¿Cuántos ya lo vamos encontrando? Lucas 8, versículo del 22 al 25. Así es, gloria a Dios. Vamos a leer esta porción de la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Verso 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, que se decían: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Gloria al nombre del Señor. El tema de esta noche es conociendo a Jesús en la tempestad. Amén, hermanos. Conociendo a Jesús en la tempestad. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude y que nos dé entendimiento de su palabra en esta noche. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, amado Señor Todopoderoso. En esta noche, Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradezco también por todos nuestros hermanos que hoy están reunidos aquí, papá. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para poder predicar tu palabra. Igualmente también, Señor, gracias, amado Dios, por aquellos también que puedan ver esta transmisión, Dios mío, en vivo, que también, Señor, ministre sus vidas. Hoy háblanos, Señor. Necesitamos tu palabra. Enséñanos, Dios mío, danos claridad, entendimiento, amado Dios Todopoderoso. Necesitamos dirección, consejo o exhortación, pero necesitamos que nos hables. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche, que uses mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Amado Dios, bendícenos, edifícanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, encomendamos este mensaje, esta prédica, y sé que será, Señor, como tú lo has dicho. Amén. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo,
Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. El tema de esta noche es conociendo a Jesús en la tempestad. Amén. Conociendo a Jesús en la tempestad. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que conocer a Jesús es una experiencia que transforma la vida de una persona? Amén, hermanos. Conocer a Jesús es algo maravilloso. Es algo que transforma la vida de una persona. Es algo, gloria a Dios, que muchas veces nos lleva a realmente entender quién es nuestro Señor y Salvador. Amén, hermano. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos decir sinceramente que conocemos a Jesús? No que simplemente has escuchado de Jesús, no sencillamente que has leído de Jesús, sino que conoces a Jesús. Amén. Yo puedo decir de una persona que le he visto por fotografía, o puedo decir, alabado sea el Señor, que me han contado que esa persona es así, ¿no? Pero muy diferente es que yo la conozca, que haya tenido un trato personal, haya, gloria a Dios, quizás dialogado con esa persona y por ende entienda quién realmente es esa persona. Amén, hermanos. Y es que hay algo que sucede cuando hablamos de Jesús, hermanos, gloria al nombre del Señor. Y es que sin lugar a duda, muchos de nosotros, hermanos, hemos llegado a conocer a Jesús en diferentes circunstancias de la vida. Amén, hermano. Pero muchas veces hay un concepto que se tiene sobre Jesús a veces errado. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que Jesús es sencillamente un hombre bueno, un hombre que hizo muchas cosas buenas a mucha gente en necesidad. Hay mucha gente que tiene ese concepto de Jesús, que él fue un hombre bueno. Y puede que corresponda en algo con lo que Jesús hizo, pero no es del todo conocer a Jesús. Hay otros que pueden decir que Jesús pudo haber sido un buen maestro de moral, pero eso no significa necesariamente que esa persona conozca a Jesús. Amén, hermanos. Y es que cuando realmente conocemos a Jesús, cuando, hermanos, atravesamos una tempestad. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Fíjese que en los tiempos de Jesús había mucha gente que opinaban acerca de quién era Jesús. Amén. La gente tenía diversas opiniones acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo lo entendían las personas sobre quién es Jesús? Si me acompañan a Mateo capítulo 16, un momento en sus Biblias. Amén. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16, Mateo capítulo 13, gloria al nombre del Señor. Mateo 13, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al texto bíblico. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo encontraron, hermanos? Mateo capítulo 16. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Dice la Biblia, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué les preguntó el Señor? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, le estaba diciendo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y fíjese lo que le responden sus discípulos. Verso 14. Ellos dijeron, unos, ¿qué dijeron? Juan el Bautista. Mira que había mucha gente que pensaba que Jesús era Juan Bautista. Otros, ¿qué cosa decían? Otros decían que era Elías. Y otros, Jeremías. O algunos de los profetas. Fíjese la opinión que tenía la gente acerca de quién era Jesús. Algunos decían que era Juan Bautista, otros decían que era Jeremías, otros decían que era Elías o cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Ahora, ¿eso era cierto? Decían, tenían una opinión, aparentemente decían conocer a Jesús, pero tenían un concepto equivocado. Amén, hermano. Pero en el 15 dice, les dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿Y qué respondió Pedro? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Mira esa respuesta de Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Amén. Fíjese esa declaración del apóstol Pedro, de decirle a Jesús, tú no eres Elías, tú no eres un profeta más, tú no eres un maestro de moral más, tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo. Amén, hermanos. Esa era la manera en cómo, gloria a Dios, el apóstol Pedro llegó a conocer realmente con quién estaba tratando, quién era este Jesús. Por eso es importante, hermanos, que sepamos distinguir, porque a veces muchas personas pueden reducir a Jesús a que sencillamente fue un buen maestro, una buena persona, ¿no? Pero no reduzcamos quién realmente es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Acuérdese que es importante conocer quién es Jesús, Jesucristo. Amén, hermanos. De hecho, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de conocer a Jesús, cuando uno conoce a Jesús, por lo general quiere compartir con otras personas acerca de este hallazgo de que ha encontrado a Jesucristo, el Mesías. Amén, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Cuando usted conoce al Señor, usted quiere compartir con otras personas quién realmente es Jesús. Amén, hermano. Por ejemplo, cuando en una ocasión Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, ¿ha leído ese capítulo? Amén. Esa parte de la Biblia donde Jesús está conversando con la mujer samaritana y la mujer samaritana le está diciendo ¿qué cosa? La mujer samaritana le dice a Jesús, están dialogando con Jesús y hay una parte de ese diálogo donde la mujer le dice a Jesús, sé que ha de venir el Cristo. Amén, hermanos. La mujer le dice, sé que ha de venir el Cristo. Pero en ese momento Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Amén, hermanos. La mujer estaba esperando a conocer al tal Cristo sin saber que estaba enfrente de ella ahí. Alabado sea Dios. Pero cuando la mujer conoce a Cristo, como Cristo se le revela a esta mujer no puede contenerse el poder compartir con otras personas acerca de quién es Jesús. Si me acompaña a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 4, gloria a Dios, amén. Versículo 39, ¿qué dice? Juan 4, 39, ¿qué dice la palabra? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39, ¿qué dice?
Y muchos de los samaritanos, mira, la mujer que era, ¿de dónde era esa mujer? De Samaria, era la samaritana, ¿no? La samaritana cuando conoció a Jesús, al instante, esa mujer cuando conoció quién era el Señor, se fue a compartir, a testificar a su pueblo acerca de que había encontrado a Jesús. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron en él. ¿Por quién? Por la palabra de la mujer. ¿Qué daba? ¿Qué cosa daba la mujer? Testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Alabado sea Dios. Mire, cuán importante es dar el testimonio. Amén, hermano. ¿Cómo llegaron estas personas de Samaria a conocer a Jesús? Por el testimonio de esta mujer. Amén, hermanos. Mire, esta mujer les había contado acerca de Jesús. Quizás esta mujer les dijo a aquellos samaritanos, he encontrado en el camino a un hombre que me ha dicho todo de mi vida, que me ha dicho todas las cosas que ni siquiera, alabado sea Dios, nadie le ha dado esa información. Pero él me lo ha declarado, alabado sea Dios, y me ha dicho también que él es el Cristo. Aleluya. Y dice que muchos samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Ellos creyeron por el testimonio de otra persona. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 40? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Versículo 42. Y decían a la mujer que les había testificado de Cristo, ¿qué le dijeron? Ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, ¿qué dice? Hemos oído. ¿Y qué más? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermano. Los samaritanos tenían una idea por el testimonio de esta mujer, pero luego que los mismos samaritanos acudieron a Jesús, conversaron con Jesús, ahora le dijeron a la samaritana, samaritana, ya no creemos solamente por tu testimonio que nos has dicho, sino que ahora nosotros lo conocemos. Ahora nosotros sabemos quién es, sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermano. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces podemos conocer a Jesús, a veces por el testimonio de otra persona, a veces podemos conocer a Jesús, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, a veces por una prédica, pero quizás muchos hemos llegado a conocer a Jesús en medio de una tempestad. Amén, hermano. Quizá usted no llegó a conocer a Jesús cuando todo estaba bien, cuando todo estaba funcionando. Quizá ahí tenía una idea acerca de Jesús, había escuchado de Jesús. Pero cuando muchas veces la gente empieza a tener fe, credibilidad en Jesús, es cuando lo ha conocido en una tempestad. A su nombre sea la gloria del Señor. Ahora, en la Biblia, queridos hermanos, la tempestad simboliza muchas cosas. En la Biblia la tempestad simboliza, por ejemplo, las pruebas, las aflicciones y hasta simboliza los desafíos de la vida. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que la tempestad no es algo que sencillamente uno lo puede planificar. No, hermanos, alabado sea el Señor, sino que la tempestad viene de un de repente. La tempestad viene de un de repente. Muchas veces uno no espera una tempestad en su vida. Amén, hermanos. Muchas veces tú no te esperas una tempestad en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no te esperas a veces estar en medio de una prueba. Tú a veces no te esperas estar en medio de una aflicción. A veces no te esperas estar en medio de un desafío de la vida. Pero es ahí donde realmente conoces quién es Jesús, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Muchas personas, me incluyo entre ellas, conocemos a Jesús
en medio de la tempestad. No solamente tenemos una idea, un concepto, algo que nos dijeron, sino que ahora realmente sabemos quién es Jesucristo. Amén, hermano. Quiero que me acompañen y volvamos nuevamente a Lucas capítulo 8 y al versículo 22. Alabado sea el nombre de Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Amén. Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué hicieron ellos? Y partieron. Hasta ahí todo bien. Verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Qué pasó con Jesús? Se durmió. ¿Y qué pasó luego? Y se desencadenó ¿una qué? Una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Fíjense que algo estaba pasando aquí, hermanos. Cuando Jesús estaba, gloria a Dios, con sus discípulos, de repente ellos querían pasar hacia Gadara, pero para eso tenían que atravesar el lago. Ahora, ¿cuál es ese lago? Era el mar de Galilea. Amén, hermanos. Ahora, cuando usted se da cuenta, la geografía del mar de Galilea, el mar de Galilea aparentemente suele verse como un mar tranquilo, un mar quieto. Gloria a Dios. Son de esos lugares que uno dice, ahí no puede pasar nada malo. Ese lugar debe ser súper tranquilo, ¿no? Alabado sea Dios. Pero por las noches suelen haber anomalías en ese mar. Los vientos a veces son tan fuertes y a veces se presentan, hermanos, gloria al nombre del Señor, tempestades bruscas. Ese mar muchas veces, hasta el día de hoy incluso, hay mucha gente que tiene prohibido navegar de noche porque es muy peligroso. Amén, hermanos. Pero Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y están en una barca todos ellos, alabado sea Dios. Y dice la Biblia, mientras navegaban, ¿qué pasó con Jesús? Se durmió. Ahora unos dicen, ¿qué Jesús se durmió? ¿Por qué Jesús se durmió? Porque era hombre. Amén. Es Dios. Como dice el credo, 100%, mejor dicho, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, o Dios hombre. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ahora, Jesús tenía un estilo de vida, hermanos, muy, pero muy agitado. El Señor a veces, tanto era la necesidad de la gente que al lugar donde llegaba siempre tenía que ministrar a los enfermos, tenía que siempre, gloria a Dios, estar predicando. Tenía un itinerario totalmente complicado, alabado sea el Señor. Incluso la Biblia dice que había ocasiones donde no tenían ni siquiera tiempo de almorzar tranquilos. ¿Cuántos a veces se identifican con Jesús en ese sentido? Que a veces están en un itinerario tan complicado que hasta a veces tiempo para almorzar no hay. Pero en nuestro caso es por el trabajo y otras cosas. En el caso de Jesús era por el ministerio que él tenía. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor sube a la barca con sus discípulos, él se durmió. Y cuando se durmió, empezó una tempestad tan grande que incluso la barca donde ellos estaban estaba siendo amenazada de hundirse. Es decir, la tempestad era tan fuerte que incluso estaba entrando agua a la barca. Gloria a Dios. Pero en esos momentos hay algo muy importante que considerar, hermanos. Amén. En primer lugar, Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué hicieron ellos? Partieron, hicieron caso a lo que les dijo Jesús. Amén, hermanos.
sus discípulos obedecen la dirección que les da Jesús. Jesús le dijo, vayamos al otro lado del lago, y sus discípulos obedecieron a la dirección de su Señor. Amén. Ahora, hay algo importante que debemos recordar aquí. Cuando obedecemos la dirección de Jesús, no es un viaje en solitario. Amén, hermanos. Jesús le dijo, pasemos, no le dijo, vayan al otro lado del lago. Él le dijo, pasemos. ¿Por qué? Porque en ese viaje no iban a ir los discípulos solos, sino Jesús iba a ir con ellos en la barca. Amén, hermanos. Cuando obedecemos la dirección que Jesús nos da, no es un viaje en solitario, sino que Él nos acompaña en ese trayecto, en ese viaje. Él está con nosotros. Amén, hermano. Pero aquí pasa algo, y es algo con lo cual mucha gente dice, yo no entiendo, pastor, por qué desde el momento que decidí seguir a Cristo, las cosas se me presentaron en dificultad. Se levantó una tempestad. Y es que, hermanos, debemos entender una cosa, que cuando obedecemos a Jesús, no significa que no va a haber dificultad. Amén. Cuando usted decide obedecer la dirección que le da Jesús, no significa que va a ser un camino fácil. No significa que va a ser un camino sin ningún tipo de obstáculo, o va a ser un camino limpio, nada más. Seguir a Jesús, obedecer la dirección de Jesús, no significa que no habrá dificultad. Ellos obedecieron, amén, a Jesús. ¿Y qué pasó? En medio de esa desobediencia a Jesús, se presentó la tempestad en el lago. La tempestad no vino por causa de desobediencia, sino porque ellos estaban obedeciendo a Jesús. Pero aún así, vino la tempestad. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque hay mucha gente que piensa, no, yo estoy siguiendo a Jesús y no sé por qué mi vida me va tan mal. No significa que por seguir a Jesús la vida se te va a hacer a veces más fácil. Es más, había un hombre que decía, pastor, desde que yo entregué mi vida a Cristo, la vida se me ha vuelto más complicada. Antes yo podía vivir tranquilo, tenía mi conciencia aparentemente tranquila, pero ahora que estoy en Cristo me doy cuenta que tengo hasta 3 enemigos. El mundo, la carne y el diablo. O sea que constantemente estoy en una lucha contra todo esto. Alabado sea Dios. Antes mi vida era más normal. Sí, porque antes estabas bajo el reino de las tinieblas. Pero ahora que estás en el reino de la luz, ahora te das cuenta quiénes realmente son tus enemigos. A su nombre sea la gloria de Dios. Entonces, hermanos, quiero que sepamos que cuando obedecemos a Jesús, eso no significa que no habrá dificultades. Porque por ahí dicen que un cristiano no se puede enfermar. ¿Quién dice eso, hermano? Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también a veces, hermano, gloria al Señor, a veces también pasamos pruebas difíciles. A veces los cristianos también nos afligimos. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y esto no viene necesariamente por causa de desobediencia, sino que los discípulos estaban obedeciendo al Señor. Pero se presentó la tempestad, sí, pero ellos estaban obedeciendo al Señor. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Mateo capítulo 5. Versículo 10 al 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, ¿qué dice? Bienaventurados, o sea, bendecidos, ¿quiénes? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira lo que dice el 11. Bendecidos o bienaventurados son cuando por mi causa, o sea, por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Es grande. ¿Pero dónde es grande?
en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús está diciendo, siéntanse bendecidos cuando padecen persecución por causa de la justicia. Amén, hermano. Siéntanse bendecidos, dice Jesús, cuando por mi causa, dice, por la causa de Cristo, te vituperen. Vituperar quiere decir hablar mal de ti. ¿Han hablado mal de ti? Amén. ¿Qué más dice? Y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Han hablado mal de ti? ¿Mal de tu familia? ¿Te han vituperado por ser cristiano, por ser cristiana? Gloria al Señor. Jesús dice, esto es por causa de mí. Amén. Por causa de Jesucristo. Muchas veces somos vituperados y hasta inventan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, cuando usted obedece a Jesús, no significa que no habrá dificultad. Jesús le está diciendo que a veces va a haber gente que va a hablar mal de usted, por el solo hecho de que usted está siguiendo a Cristo. Porque hay gente que, hermano, gloria al nombre del Señor, no le gusta que uno sea luz. Amén, hermanos. Porque cuando uno es luz y está entre tinieblas, uno alumbra. Amén. Y la luz a veces estorba, molesta a la gente que está en tiniebla. Amén, hermanos. Por eso va a haber muchas veces, hermano, hay muchos cristianos que a veces sufren vituperios, persecuciones. A veces hay gente que inventa clases de males contra los cristianos. Por ejemplo, en el siglo I a muchos cristianos inventaban cualquier cosa para que ellos sean capturados. Mucha gente que odiaba a los cristianos decían, esos cristianos son rebeldes, no se sujetan al emperador. Esos cristianos decían, hablaban miles de cosas, hermano, blasfemaban de la Santa Cena, mucha gente, con la intención de que los cristianos sean perseguidos y capturados. Hoy en estos tiempos, ¿acaso no hablan mal de usted por ser cristiano? ¿No se han burlado de su fe o han hablado con ironía acerca de su fe? Amén. Gloria a Dios, pero Jesús, ¿qué dice? Es por causa de mí. Y si eso pasas tú, siéntete bendecido. Amén. Siéntete bendecido cuando hablan mal de ti por causa de Cristo. Amén, hermano. Cuando salen a evangelizar muchos hermanos, ¿qué le dice la gente? Fanáticos, locos, ¿no? No tienen nada que hacer. Miles de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los discípulos, por más que obedecen a Jesús, no pueden evitar que la tempestad se dé. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y esto no es algo que ellos estaban buscando, es algo que sucedió de imprevisto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay otra cosa que quiero remarcar aquí, hermanos. Cuando obedecemos a Jesús, podemos saber que la meta es segura. Amén. El Señor le dijo, pasemos, pero no se quedó ahí. Le dijo, pasemos al otro lado del lago. Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando obedecemos a Jesús, sabemos que la meta es segura. Él no solo dijo pasemos, como si fuera algún destino sin llegada, sino que dijo pasemos al otro lado del lago. Acuérdese algo, las palabras de Jesús son seguras. Jesús sabe el inicio y el final. Por eso su dirección siempre va a ser segura, hermano. Amén, hermanos. Jesús sabe el inicio y el final de tu vida, de mi vida. Y si Él nos da la dirección, hermanos, hay que obedecer, aunque se presenten tempestades. Amén, hermanos. Aunque a veces en el camino se ponga difícil, aunque a veces en el camino, gloria a Dios, digas, oye, ¿por qué se levantó tanto, gloria al Señor, tanta guerra? ¿Por qué se levantó, hermano, tanto, gloria a Dios, en contra de mí? Pero acuérdate, alabado sea el Señor, si estás siguiendo la dirección de Jesús, Él va contigo. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermanos.
La tempestad se presentó. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de una tempestad? Amén. La tempestad, les decía que muchas veces se simboliza como las pruebas, las aflicciones o los desafíos de la vida. ¿Qué hacemos nosotros en la tempestad? ¿Cómo reaccionamos humanamente en la tempestad? Hay algunos que dicen, se echan la culpa y dicen, ¿en qué pecado? Para que se haya presentado este problema. Otros sencillamente, en medio de la tempestad, reniegan con Dios. Le dicen, Dios, no eres justo, ¿por qué me está pasando esto? Si yo congrego, si yo hago esto, y le empezamos como que a sacar en cara a Dios de que no nos debe suceder ese tipo de cosas. Pero hay otras personas que en medio de la tempestad deciden recurrir al Señor. ¿Cuál es usted? ¿Qué hace en la tempestad? ¿Se queja? ¿Qué hace en la tempestad? ¿Recurre a Jesús? Alabado sea el Señor. Fíjese que los discípulos estaban asustados, estaban totalmente atemorizados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es curioso porque estos hombres, 4 de ellos, de hecho, 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores. 4 de estos discípulos sabían perfectamente cómo era sobrevivir en alta mar. Pero aún estos hombres, en medio de la dificultad, no confiaron en sus fuerzas o en sus capacidades para controlar el problema, sino ¿qué cosa hicieron? Acudir a Jesús. A pesar de que ellos podían, hermanos, quizás controlar parte del problema, pero no, ellos decidieron acudir a Jesús. ¿Cuántas veces en medio de la tempestad creemos que podemos tener el control del problema? Porque decimos, no, yo puedo manejarlo, no es tan complicado. Pero muchas veces lo que estamos haciendo únicamente, hermanos, es reaccionar ante la tempestad con la autoconfianza. ¿Y cómo salimos luego? A veces nuestras propias fuerzas nos traicionan. Amén, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Acudieron a Jesús. En medio de la tempestad, ¿qué hicieron? Acudieron a Jesús. Y esto es algo importante, hermanos. Acudir a Jesús, por más que pienses que tienes el control. Acude a Jesús, porque a veces tus fuerzas te pueden traicionar. Amén, hermanos. A veces incluso tú dices, no, pero yo puedo con este problema. Y no puedes, y se complica y crece más. Y luego dices, ¿cómo permití que esto pasara? Porque debiste acudir a Jesús. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice Proverbios. La Biblia es, hermanos, maravillosa. Proverbios capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 5 al 8. ¿Qué dice Proverbios? Mira qué dice la palabra. ¿Lo encontraron ahí? Proverbios capítulo 3. Versículo del 5 al 8. ¿Qué dice? Fíate de Jehová. ¿De cómo? De todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Y no te apoyes. ¿En qué no te apoyes? En tu propia prudencia. Yo puedo. A mi manera. Yo creo que puedo con esto. ¿Qué dice el 6? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y Él enderezará tus veredas. Amén, hermanos. Dice el verso 7, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira que la Biblia es sabia, dice, fíate del Señor de todo tu corazón, o sea, confía totalmente en Él. Amén, hermanos.
y no te apoye, dice, en tu propia prudencia. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces en la tempestad? Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Amén, hermanos. En lugar de recurrir a Jesús. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos. O sea, reconoce. Dile, Señor, yo te necesito. No puedo con este problema. Amén, hermano. Señor, no puedo con esta situación. Yo necesito que tú me ayudes. Y si tú lo reconoces, ¿qué hará el Señor? Él enderezará tus veredas. O sea, te ayudará. Irá en tu ayuda. Amén, hermano. Te socorrerá en medio de la prueba, en medio de la tempestad. Por eso dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Amén, hermano. A veces hay cosas, hermano, que a veces uno piensa que puede ser más sabio que Dios. Y sabe, muchas veces, tristemente nos toca aprender a las malas que no somos más sabios que Dios. Que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Que mejor es confiar en el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Fíjese que en una ocasión, hermanos, aquí en el anexo se había presentado una situación que era difícil de resolver. Yo estaba pensando la manera en cómo vamos a resolver este problema. Yo decía para mí, va a ser de esta manera y de esta manera y de esta manera. Ya tenía el plan cómo resolver el problema. Pero ¿qué pasó? Antes de que yo siquiera pudiera solucionar el problema creció más y se hizo más complicado. ¿Qué hice, hermano? Dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo, ya escapó de mis manos. ¿Ha dicho usted alguna vez así? Este problema ya se escapó de mis manos, ya es algo incontrolable, alabado sea el nombre del Señor. Y es triste que a veces tengamos que llegar todavía a esa condición para buscar a Dios, para poder reconocerlo, para poder dejar nuestra propia prudencia y confiar en Dios de todo nuestro corazón. Amén, hermano. Cuando llegué a esa instancia, hermano, me acuerdo que me había metido en un ayuno y le dije, Señor, encárgate de este problema. Y hermanos, cuánto me sorprendí yo que en un culto que tuvimos, hermanos, el problema se solucionó. ¿Qué faltaba? Confiar en Dios, reconocer a Dios, no apoyarte en tu propia prudencia, no apoyarte en tu propia sabiduría. Amén, hermanos. Los discípulos pudieron confiar en su experiencia en alta mar, pero ellos dijeron, no, hay que ir a Jesús. Hay que ir a Jesús. Amén, hermanos. Ellos fueron a Jesús. Ellos no confiaron en sus fuerzas, su capacidad para controlar ese problema, sino que ellos fueron a Jesús. ¿A dónde vas tú en tu tempestad? ¿Vas a Jesús? ¿A quién buscas en tu tempestad? Aleluya. Fíjese que cuando se levantó la tempestad, muchos reaccionaron clamando a Jesús. Y esto nos dice que confiaban en Jesús en medio de esa situación. Los discípulos no le dijeron tranquilamente, Jesús, despiértate. Señor, por favor, levántate. No, los discípulos clamaron, gritaron desesperados porque sus vidas estaban en peligro. Amén, hermano. Y ellos clamaron a Jesús, le dijeron, Señor, levántate porque perecemos, vamos a morir. Estaban desesperados. Y esto me lleva a decir una cosa. ¿Cuántos de nosotros consideramos realmente importante la oración? Amén, gloria a Dios. Porque aquel que realmente reconoce que la oración es importante, va a reconocer también que cualquiera que sea el problema que se presente, es importante recurrir al Señor. Amén, hermano. Recurrir en oración a Él. Pero a veces, hermano, gloria al Señor, aleluya, si no estamos tan preocupados por el problema, no vamos a orar por eso. Pero cuando usted reconoce que el Señor puede ayudarlo, usted va a orar con confianza a Él. Usted le va a decir, Señor, conoces mi condición, conoces lo que estoy pasando, sabes la tempestad en la que me encuentro. Por favor, Señor, ayúdame. Clamas a Él, le pides que te ayude.
porque confías en Él, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. Los discípulos clamaron al Señor en su tempestad. Gritaron, se desesperaron, pero clamaron al Señor. Ahora, hay algo que me llama la atención y es que Jesús estaba en la barca. Pero ¿cómo estaba el Señor? Estaba durmiendo. Y los discípulos van a levantarlo. Gloria al Señor. Pero ¿sabe por qué el Señor estaba durmiendo? Claro que era el cansancio, ¿no? Pero también era una manera de probar su fe. Amén. Mira, Jesús está con ellos, pero los discípulos se desesperan. Y los discípulos lo despiertan. Pero quizás muchos de ellos no entendían que esa tempestad era una prueba para ver dónde estaba su fe. ¿Se sentían confiados? ¿Se sentían realmente guardados por el Señor? Jesús estaba ahí, pero ellos se desesperaron. ¿Qué significa eso? Que muchos de ellos, alabado sea el nombre del Señor, creían que Jesús los iba a ayudar, sí, pero no esperaban de qué manera iba a obrar Jesús. Usted y yo, hermano, podemos muchas veces clamar al Señor y pensar que Jesús va a obrar de cierta o cual manera. Pero nunca es bueno decir, Señor, vas a obrar de esta manera así como te he dicho. No. A veces el Señor obra de una manera que nos sorprende, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Cuando el Señor estaba durmiendo, en realidad lo que estaba siendo probada era la fe de sus discípulos. ¿Cómo estaba la fe de ellos? Estaban caminando con Jesús, pero su fe, ¿cómo estaba? Amén, hermanos. Ahora, aquí es cuando ellos empiezan a conocer a Jesús. Antes de la tempestad, ellos tenían un concepto de quién era Jesús. Pero luego de la tempestad, ellos tuvieron una nueva definición de quién es Jesús en sus vidas. Amén, hermanos. Cuando tú pasas una tempestad en tu vida, antes de la tempestad tú tienes un concepto acerca de quién es Jesús. Pero cuando tú pasas la tempestad, ahí es cuando realmente conoces quién es el Señor. Y sobre todo, ¿a quién le sirves? A su nombre sea la gloria del Señor. Cuando los discípulos, hermanos, estaban en la barca asustados porque se iban a hundir, ellos despertaron a Jesús. Y ellos esperaban que Jesús los ayudara a ellos, ¿no? Para no hundirse de alguna manera. Pero Jesús reacciona de una manera distinta como ellos esperaban. Dice que cuando Jesús se levantó, Él no se dirigió a sus discípulos, sino que Jesús, ¿qué hizo? Le habló al mar, le habló al viento y le dijo, calma, al viento y al mar. ¿Y qué pasó cuando Jesús habló? Dice que se hizo bonanza. ¿Cuántos saben qué significa esa palabra? Bonanza. ¿Qué es bonanza, pastor? Tranquilidad. Quietud. Cuando Jesús habló, los mares embravecidos se calmaron. Cuando Jesús habló, los vientos feroces se calmaron. Solo la palabra de Jesús calmó toda la tempestad. ¿Cuántas veces nosotros en la tempestad hemos escuchado voces que nos han dicho, todo va a estar bien? No te preocupes, sigue orando. Voy a estar orando por ti. Pero ¿cuántos han sentido que esas palabras de verdad han sido de ayuda para ti? A veces sí decimos en el momento, gracias hermano, gracias hermana. Pero en el fondo, esas palabras no calman la tempestad, hermano. Amén.
Porque a veces decimos, tú puedes decirme, voy a orar por ti, va a estar todo bien, pero tú no estás en mi pellejo, no estás en mi carne. Tú no sabes la aflicción en la que me encuentro, no sabes por lo que estoy pasando, aleluya. Porque es fácil decirle a un hermano, a una hermana, todo va a estar bien, hermano, no te preocupes, tú sigue orando. Pero una palabra de Jesús, una sola palabra de Jesús, calma la tempestad. Una palabra de Jesús calma toda esa tempestad que se levanta. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, hermano. Jesús tiene poder para calmar cualquier tempestad que se presente en tu vida. Porque la voz de Jesús es poderosa. Amén, hermanos. Dice que cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y de repente el apóstol Juan, hermanos, siente que a su espalda alguien le habla. Esa voz lo tumbó. Juan dice que se sintió como muerto, no tenía fuerzas, porque es una voz con autoridad. Es una voz que cuando habla tiene que obedecerle la naturaleza, hermano. Es una voz que cuando el Señor habla, aleluya, todo tiene que ir, aleluya, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Amén, hermano. Jesús tiene poder para calmar las más rudas tempestades, porque todo se sujeta a Él. Amén. Jesús tiene poder por encima de todo. Hasta los demonios se sujetan. ¿En qué nombre se expulsan los demonios? En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Versículo 9, amén. Por lo cual Dios, dice el versículo 9, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Por eso se le llama Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya. Él está por encima de todo rey terrenal, alabado sea Dios, por encima de todo señor terrenal. ¿Qué más dice el versículo 10? Para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, serafines, esos seres angelicales tan majestuosos, hermano, que si los viéramos, hermano, quedaríamos pero asustados del impacto de esos seres. Pero hasta esos seres majestuosos doblan sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, los que están en la tierra. Todos los que están aquí en la tierra, un día van a doblar la rodilla ante el Señor Jesucristo. Amén. Aunque seas el más popular, rico, pobre, todos doblarán su rodilla ante Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, hermanos. Y toda lengua, dice Pablo, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese que el Señor tiene poder por encima de todo, hermano. Amén. Y Efesios 1:11, ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios 1:11, ¿qué dice la palabra del Señor? En Él asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, el Señor tiene poder para calmar las más rudas tempestades.
Por eso en medio de tu tempestad, gloria al Señor, escucha la voz del Señor, que es la única voz que puede hacer que calme toda tormenta en tu vida. Amén, hermanos. Quizás nadie pueda calmar la tempestad que estás pasando, pero cuando el Señor da una palabra, todo tiene que quedarse en bonanza, en quietud. Todo tiene que volver a la tranquilidad, porque a la voz del Señor es una voz de autoridad. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Qué nos dice también? Que Jesús despertó, pero sus discípulos, ¿qué estaban haciendo antes? Estaban asustados, pero también clamaron. Amén, hermanos. Oraron, clamaron, alabado sea Dios. ¿Eso qué nos dice? Que nuestro Señor no es indiferente ante el clamor de su pueblo. Amén, hermanos. No tenemos a un Dios muerto, no tenemos a un Dios que está silenciado, no tenemos a un Dios que se fue de vacaciones, tenemos a un Señor que está pendiente de lo que nosotros oramos, clamamos a Él. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, en medio de la tempestad, gloria a Dios, a veces nos quejamos, pero debemos en lugar de ello clamar al Señor, decirle: Señor, ayúdame, dame fuerza. Si no voy a ser librado de esto rápidamente, dame fuerza para seguir perseverando en medio de la tempestad. Amén, hermano. Ahora, ¿qué más? Jesús, hermanos, espera que confíes, no solo cuando lo veas obrar, sino que espera fe cuando parece que está ausente. A veces cuando pasamos una tempestad, hermanos, queremos que el Señor rápido solucione o nos saque de ese problema. Amén. Cuando estás pasando una enfermedad, por ejemplo, de repente vas al doctor y te dan el diagnóstico. ¿Y qué es lo primero que dices? Señor, sácame de esta condición. Señor, sáname instantáneamente, sáname, Señor. Y clamas y oras y no te sanas. Y la conclusión rápida, ¿cuál es? Ayuno, me falta ayuno para sanarme. Y te metes ayuno y no te sanas. ¿Y qué dices luego? Señor, lo he intentado de todo. ¿Por qué no me sanas, Señor? ¿Por qué el Señor se demora? ¿Por qué el Señor se demora a veces en sanar a una persona? ¿Por qué a veces el Señor se demora en darte la respuesta? Porque el Señor, ¿qué quiere? Quiere que confíes en Él, aun cuando todo parece que Él no está ahí. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola? Y has dicho en tu corazón: Señor, ¿dónde estás? Yo estoy clamando, estoy orando. ¿Por qué no me sacas de esta situación? Señor, ¿no ves que estoy llorando? Señor, ¿no ves que estoy desesperado? Claro que lo está viendo. Claro que conoce tu condición. Claro que sabe por lo que estás pasando. Claro que se identifica con lo que te está sucediendo. Pero ¿por qué no te saca ahora? Porque el Señor no solamente quiere responderte, quiere enseñarte a que confíes en Él, aun cuando parece que está ausente. Confía en Él. A pesar de que no veas resultados ahora o mañana o la semana que viene, el Señor muchas veces, hermanos, no nos responde tan fácilmente porque quiere fortalecer nuestra fe, quiere enseñarnos a confiar en Él, quiere que cuando pasemos de allí en adelante cualquier tipo de situación, no recurras simplemente a cualquier persona, recurras al Señor porque has aprendido a confiar, has aprendido a escuchar su voz, has aprendido realmente quién es el Señor, hermano. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dele un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, aleluya. Oye, qué difícil confiar cuando Él está ausente aparentemente. No es fácil, hermanos, confiar cuando sentimos a veces que el Señor está ausente. Y a veces nos dejamos, hermanos,
Nos dejamos a veces ser movidos por los sentimientos. Yo sé que a veces podemos sentir a Dios, sentimos su presencia. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido la presencia de Dios. Pero hay momentos donde también esa presencia no lo sentimos. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Dios no está aquí. Si Dios realmente me amara, Dios me tendría que sacar de esta situación. Si Dios realmente me amara o se preocupara por mí, haría esto por mí. Pero esa es la manera en cómo pensamos nosotros humanamente. Jesús, por ejemplo, tenía a su amigo que amaba con todo su corazón, Lázaro. La Biblia nos dice que Jesús amaba a Lázaro. Era un amigo muy amado para él. Pero ese amigo en una situación, en un momento de la vida, se enfermó. ¿Y qué pasa cuando un amigo que tú amas está enfermo? Vas a visitarlo. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo y está de gravedad. Anda, visítalo. Y Jesús no fue a visitarlo al momento. Pasando unos días, Jesús le dice a sus discípulos, ahora sí, vamos donde está Lázaro, porque es necesario ir por él. Es necesario ir a despertarle, dijo Jesús. Y los discípulos decían, a su tanto duerme Lázaro, que hay que despertarlo. Pero lo que Jesús estaba refiriéndose era que Lázaro había muerto de esa enfermedad. Y cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, Lázaro ya estaba 3 días que había muerto. Y la primera que lo recibe es su hermana y le dice, Jesús, ¿dónde estabas, Jesús? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, tú lo hubieras sanado, Jesús. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te apareces tarde? Hermano, Jesús nunca se aparece tarde. El Señor nunca se aparece tarde. El Señor nunca llega tarde. ¿Sabes? Quienes llegamos tarde somos nosotros. Porque Él siempre está llamando, siempre está anunciando, siempre está extendiendo su mano, siempre te está hablando. ¡Ay, Shammai Relay! Siempre te está diciendo algo a tu corazón. Somos nosotros los que llegamos tarde, hermano. A su nombre. A su nombre. A veces somos nosotros los que llegamos tarde. Jesús nunca llegó tarde. Porque en el momento cuando la hermana le dijo, Jesús, ¿por qué llegaste tarde? Aleluya. Y ese hogar era, hermanos, un hogar de llanto. Había una pérdida ahí en ese lugar. Había un ser tan amado que había partido. Y todos le decían a Jesús, Jesús, ¿por qué llegaste tarde? Si hubieras estado antes, Él seguiría vivo. Pero el Señor nunca se inmutó, porque Él nunca llega tarde. Jesús se fue hacia la tumba donde estaba el tal Lázaro. Y cuando estaba en la tumba de Lázaro, hermanos, Jesús le dijo, saquen la piedra. Y la propia hermana le dice, Señor, ya, ¿para qué vas a sacar la piedra? Va a apestar. Está oliendo ya de 3 días. Deja ahí la piedra. Y el Señor le dijo, no, quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, hermano. Y mire, Jesús calmó esa tempestad, calmó esa agonía de ese hogar. Calmó el dolor de esa familia con una sola palabra. Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que estaba 3 días muerto, dice que salió. Y cuando la gente lo vio, se sorprendió. Y ahí fue donde comprendieron una lección importante. Jesús nunca llega tarde. Amén, hermanos. Jesús nunca llega tarde. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor.
Oiga, el Señor espera fe de nosotros, aun cuando Él parece que está ausente. A veces pasamos momentos en la tempestad donde sentimos, hermanos, que estamos solos. Estás pasando en tu vida un Getsemaní solo o sola. Nadie puede ayudarte. Piensas que estás solo, piensas que tu dolor nadie lo ve, piensas que lo que está pasando nadie lo entiende. Pero el Señor está viendo. Y Él sabe cuándo estirar el brazo para sacarte de ahí. Él sabe el momento en el cual va a ayudarte. Él sabe el tiempo en el cual va a sacarte de esa situación. Porque el Señor conoce, sabe, Él nunca llega tarde. Y es que, hermanos, cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús que le dijo al mar y le dijo al viento, ¡calla! Ahí fue donde ellos dijeron, ¿quién es este? Mira, ellos habían conocido a Jesús, habían andado con Él. Pero en el momento que ven a Jesús obrar en la tempestad, ellos mismos se preguntan, ¿quién es este? Oye, este Jesús no es el Jesús que andó conmigo. No, sí es el mismo Jesús. Sí es el mismo. Pero también debes saber que el Señor tiene poder por sobre toda autoridad, hermano. El Señor tiene poder por sobre toda autoridad, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Después de esa tempestad, ellos tuvieron otra definición de quién era Jesús. Hermanos, cuando salimos de la prueba, sabemos que realmente el Señor nos cuida, nos guarda. A veces antes dudábamos si el Señor de verdad guardaba, cuidaba, como dice su palabra. Pero cuando estamos pasando la prueba, vemos su cuidado, experimentamos su cuidado, vemos el poder que Él tiene para poder, hermano, darnos calma en medio de la tormenta. A veces uno dice, la gente te dice, oye, ¿cómo puedes estar tranquila estando enferma, estando en esa condición? Y a veces uno dice, es que no entiendo, no sé cómo explicarte. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, es en la tormenta, es en la tempestad donde vemos la gloria del Señor. Ahí es cuando vemos su cuidado. Ahí es cuando vemos cuánto Él se preocupa por ti. Amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes se preguntan, por ejemplo, cómo pagamos una deuda tan grande si no facturamos tanto? ¿De dónde sale el dinero para poder cancelar las cosas que debemos? Es Dios. Amén. ¿Quién es el que nos sostiene hasta el día de hoy? Es el Señor. Y aunque tú no puedas ver aparentemente que Él está obrando, Él está haciendo algo cada día, no cierto tiempo en tu vida, cada día. Él está obrando cada día, aún en los mínimos detalles. Porque nuestro Dios es detallista, hermano. Nuestro Dios es detallista. Si usted conoce al Señor, luego de la prueba, usted no va a decir como Job, escuché por ahí. No, usted va a decir, ahora mis ojos lo ven. Ahora sé quién es Él. Ahora sé quién es el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y a su nombre, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando atravesamos la tempestad, conocemos quién es Jesús en verdad.
Gloria al Señor. Quiero cerrar con esto. Pablo antes tenía un concepto de quién era Jesús. Ante los ojos de Pablo, Jesús era un hombre que había hecho mucho daño al judaísmo. Pablo, en el concepto del apóstol Pablo, Jesús era un blasfemo de la religión, hasta que tuvo una experiencia en Damasco. Ahí donde él pasó su tempestad. Ahí fue en Damasco donde se le apareció una luz más potente que el sol. Y esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue ahí donde el tal Saulo le dice: ¿y quién eres, Señor? Y aquella voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después de esa experiencia, Saulo de Tarso quedó ciego, humillado, pasó una tempestad horrible, pero cuando recuperó la vista, lo primero que hizo fue predicar al Cristo que ahora conocía. Por eso, hermano, cuando uno conoce al Señor en la tempestad, uno quiere compartirlo. Quizás cuando yo te cuente al Señor que me rescató, que cambió mi vida, que hizo todo nuevo en mí, quizás tú digas: yo también quiero conocer a ese tal Jesús del cual tú me hablas. Ese tal Jesús no solo es un buen maestro de moral, aunque lo es. No solo es un buen hombre, es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que está por encima de toda autoridad humana, celestial, y es aquel que vendrá por segunda vez por su pueblo. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Alabado sea el nombre de Jesús.